Muy bienvenidos a una nueva emisión del ciclo de Conclusión TV. En esta oportunidad vamos a hablar de Identidad en Lucha, la campaña que lanzó Abuelas de Plaza de Mayo para conmemorar los 45 años de su creación, y que es una campaña que está destinada a expandir la búsqueda de los nietos y las nietas apropiadas durante la dictadura cívico-militar. Tiene una particularidad esta campaña, es que está articulada con sindicatos, con gremios y con el movimiento estudiantil organizado. Y para que nos cuenten un poco de este nuevo capítulo, porque ya se viene desarrollando hace varios meses, tenemos a dos invitados de lujo. Andrea Andújar, que es investigadora del CONICET, historiadora, también es parte del Instituto de Investigación de Estudios de Géneros y trabaja con historia de la clase trabajadora. Y también historiador e investigador Ernesto Rodríguez. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ustedes son los encargados de la charla que se hace hoy en Rosario, del taller, entiendo que esa es la modalidad, y que van a centrarse en esta oportunidad en identidad y memoria obrera, ¿es así? Así es, nosotros dos, junto a la historiadora e investigadora Victoria Basualdo, somos los tres encargados del taller. Con respecto a identidad y memoria obrera, son efectivamente conceptos que están íntimamente relacionados, porque es impensable la posibilidad de construir identidad sin la memoria. La memoria es imprescindible para la construcción como para todos los procesos sociales. Si no tuviéramos memoria no podríamos avanzar como humanidad. En el caso de los procesos de memoria que vamos a analizar, que es concretamente en mi caso el proceso conocido como el villazo y la represión posterior, es una situación de conflicto en donde indudablemente los que actúan son diferentes protagonistas que tienen participación diferentes. Está desde aquel que es un héroe, que es una víctima, aquel que es un mártir, o la familia de los mártires y de las víctimas, los que fueron represores, los que fueron carneros, los que fueron entregadores. Por lo tanto, como tenemos una multiplicidad de actores, es impensable también pensar en una sola memoria. Claro. Hay múltiples memorias obreras, pero yo lo que identifico en Villa Constitución particularmente, que hay una memoria hegemónica. Una memoria hegemónica que no está consolidada, no hay nada con respecto a la memoria que esté consolidado en el tiempo y que sea para siempre, pero sí hay una memoria hegemónica, digamos que está disputada, porque todas las memorias múltiples están disputadas, pero esta memoria, digamos, hegemónica es la memoria de las víctimas, las memorias de, digamos, que condena además los crímenes de lesa humanidad. Claro, a mí me parece muy interesante esto que vos decís de múltiples memorias y múltiples identidades. Digamos, hay una cuestión que a veces no se habla bien, ¿no? Como es que la memoria, tanto como la identidad, es una construcción. Se construye y esa construcción también está en pugna con las otras construcciones, ¿no? Como es, digamos, la historia. Hay diferentes versiones de la historia y a veces el trabajo es precisamente escarbar ahí, sobre todo en un periodo tan complejo como ha sido para nosotros, digamos, la década del 60 y la década del 70. Mira, yo creo que lo que estás diciendo es absolutamente acertado, ir pensando en estas memorias en disputa y en estas historias en disputa, porque tampoco hay una única mirada de la historia sobre el pasado. Creo que lo que tiene de interesante, además de estas campañas de abuelas, es que nos permite pensar también en una multiplicidad de identidades que atraviesan a la propia clase trabajadora. En general, hemos pensado mucho la historia de la clase como una historia masculina. Hay una identidad masculinizada en la manera de relatar, en la manera de reconstruir y en la manera de recordar el pasado. Sin embargo, no es la única, y hay una pugna en tal sentido que tiene mucho que ver con pensar a la clase generizada. No solamente pensar que hay mujeres, sino que los varones también son una construcción y que sus masculinidades, sus derechos, sus pautas de comportamiento, sus maneras de recordar, de actuar, de protestar, están muy cruzados también por la identidad de género.
Entonces, justamente, es bueno mirar para atrás y tratar de advertir todas esas diferencias que hay entre varones y mujeres, que se han traducido en más de una ocasión en desigualdades, que han también implicado a los niños y a las niñas y a los niñes, que han implicado a las disidencias sexuales y que nos permiten entonces tratar de pluralizar, ¿no? El recuerdo, el relato, la historia del pasado, mostrando justamente esas desigualdades, pero también entendiendo que no se puede construir en una unidad ficticia, que no podemos seguir pensando la historia como si todas estas, digamos, diferencias no existieran y como si dentro de estas luchas por la hegemonía en torno al pasado y a ver qué relatamos y qué recordamos de él, no tuvieran nada que ver con si somos varones, mujeres, disidencias, niños, niñas, quienes estamos justamente revisando ese pasado y generando memoria. Sí, claro. De hecho, esto que vos decís también tiene que ver, digamos, en el marco de la represión, cómo ha sido diferente para las mujeres. Ya lo hablo como crímenes de lesa humanidad en cuanto tanto a las violaciones como a la apropiación de los hijos de estas mujeres que habían sido secuestradas. Y es como un punto neurálgico que recién ahora, hace muy pocos años, a partir tal vez de los juicios de Memoria, Verdad y Justicia, donde se empezó también a hablar del abuso sexual como un crimen de lesa humanidad que no estaba, o al menos no estaba contemplado de esa forma tiempo atrás. Y en cuanto a la cuestión de género, también vos dijiste algo, bueno, en estos días se están cumpliendo 71 años del voto femenino, hoy casualmente, en esa oportunidad votaron más de 3 millones de mujeres y sin duda fueron determinantes en la victoria, digamos, del peronismo en las elecciones del 51. En ese contexto, ¿cómo reconstruimos? Porque ¿cómo reconstruimos esa memoria obrera? ¿Cómo es este trabajo? Porque hay una disputa muy intensa. Mirá, yo creo que efectivamente, en principio, lo reconstruimos como reconstruimos cualquier proceso histórico, ante todo con una pregunta. Una no puede reconstruir el pasado si obvia preguntarse sobre ciertas dimensiones en torno a él. Es decir, lo puedes reconstruir, pero eso no quiere decir que vayas a conseguir una imagen un poco más compleja y más completa de lo que pasó. Entonces, efectivamente, el trabajo de reconstrucción del pasado con una perspectiva de género, hasta te diría con perspectivas de raza, étnicas. La verdad que estamos pensando a veces en un trabajador varón, ¿sí?, de 20, 30, 40 años, blanquito, porteño, oriundo de los barcos, y no es así. No es la composición obrera de la Argentina, no lo fue nunca ni lo será jamás. Entonces, en verdad me parece que acá lo que nos permite es buscar las pistas, y hay pistas de los que hicieron las mujeres, los varones, los niños y las niñas. El problema es que si no las preguntas, si no buscas esas huellas, si no advertís qué querés hacer, por dónde, realmente no vas a encontrar nada. Entonces, me parece que la tarea no consiste en aplanar el pasado y tratar de tener un único relato, no es necesario. Lo importante es tratar de poner sobre la mesa aquello que no se ha visto. Y para ponerlo sobre la mesa tenés que interrogar, tenés que salir a buscar. Y yo me encuentro a mujeres en Villa Constitución peleando junto con los varones. Y me las encuentro discutiendo, y las encuentro en el 47 y en el 51 peleando, y las encuentro en el 30 y las encuentro en los 20. El problema es que ese hallazgo, ¿sí?, esas mujeres en la fábrica, esas mujeres en las calles, esas mujeres en las urnas, no fue objeto de relato, no fue objeto de pregunta. A mí me parece que lo que hay que hacer es salir a buscar y a relatar y a contar. Bien, nosotros estamos como viviendo, yo creo, un momento bastante particular, no solo en la Argentina, sino en el mundo, donde hay una especie de, digo esto porque, bueno, acá está la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Donde hay un revisionismo
que asusta, ¿no? De negacionismo, desde nosotros ya lo hemos visto desde años atrás, donde se empieza a cuestionar la cantidad de desaparecidos que hubo en el país, la represión, pero también eso se está viendo en Alemania, en España, en Francia, ¿no? Como se reivindica nuevamente el franquismo, los movimientos nazifascistas están en auge. Por eso yo me preguntaba, digamos, con todas estas voces en pugna, ¿desde dónde se puede partir, digamos, para dar la batalla? Bueno, para dar la batalla por la historia, ¿no? A eso me refiero. ¿Cómo ponemos el límite? ¿Cómo le explicamos a nuestros pibes? Bueno, esto que se repite permanentemente en televisión y que lo vemos cada vez más a menudo con figuras que ahora son, porque hay toda una generación que no ha visto, que está criada con el Twitter y con Instagram y qué sé yo, y que parece que todo lo que se lee pasa por ahí, y entonces aparecen determinados personajes, candidatos políticos, diciendo, bueno, acá no hubo desaparecidos, o bueno, hay que ver cuántos son los 30.000, denme la lista de los nombres. Entonces, ¿cómo empezamos a hablar con los pibes? Y los de 18, los de 20, la generación de entre los 20 a los 30 que no ha mamado eso. ¿Cómo le entramos, no? ¿Por dónde entramos? Sí, en el caso de los pueblos es mucho, o de las ciudades pequeñas como es Villa Constitución, a pesar del pasado traumático que atravesó a miles de familias, pareciera que el problema del digamos, el tema del terrorismo de Estado es un tema que compete a las megalópolis, a Buenos Aires, porque estamos muy permeados por los medios de comunicación. Exacto. Eso por un lado, es decir, digamos, los desaparecidos, el terrorismo de Estado fue algo que afectó a Capital Federal, a Córdoba, a Rosario. En Villa Constitución, sí, fue en la época de los quilombos, pero fue algo acotado en un periodo del tiempo y después no pasó más. Pero digamos, a esa situación creo que hay que sumarle el que también cuando nosotros estamos hablando de memorias en disputa, que hay sectores que están muy vinculados con el poder, que no quieren acordarse, que no quieren recordar, que quieren olvidar justamente los compromisos que tuvieron en ese pasado, digamos, el compromiso como genocidas, como entregadores o como lo que fueran, digamos, apoyando una política concentracionaria. Entonces, me parece que en las ciudades es más fácil, en las ciudades pequeñas es más fácil, pero a la vez tenemos como un techo, porque es cotidiano. Me pasaba también, yo daba clase en San Nicolás, investigamos todos los casos de desaparecidos en San Nicolás, trabajábamos en la escuela, lo difundíamos en las escuelas y pasaba el tiempo. Venía alguien a hablar desde Rosario y dice, como que los desaparecidos de Rosario no había habido casos claro. de violaciones de los derechos humanos en San Nicolás durante la última dictadura militar. Bien, entonces es como que todos los años hay que volver a realizar este proceso de recordar. Cada nueva generación hay que insistir, por eso es una lucha no ganada, es una lucha que se combate todos los días hay que insistir, hay que recordar, hay que dejar marcas en el espacio. Bueno, una de las cosas que hacemos permanentemente en Villa Constitución es colonizar espacio, dijera una secretaria de ordenamiento territorial del municipio. Bueno, en los lugares públicos, en la plaza, nosotros tenemos las baldosas que recuerdan a cada una de las víctimas alrededor del mástil. El escenario, después de mucho tiempo, un escenario que estaba íntimamente asociado, por ejemplo, con las movilizaciones populares de la década del 70, que por alguna razón algún intendente quiso sacar. Bueno, nosotros insistíamos que debía construirse. Bueno, este año finalmente se construyó los espacios en el cementerio en donde se recuerdan a las víctimas. Bueno, entonces permanentemente recordar y establecer que es esta otra cuestión, digamos, en determinado momento los líderes, los principales dirigentes del Villazo me tenían a mí, digamos, como una especie de backup de la memoria. Recordame qué fue lo que... Pero ya me estoy poniendo yo también viejo y hay que pensar en los puentes de memoria. Es decir, cómo constituimos esos puentes para transmitir este legado a las nuevas generaciones.
Bien. Chicos, ¿qué nos vamos a encontrar en este taller? Me emocionó lo que dijo él. Uno tiene hijos también, claro. y bueno, es importante. Y esto de apropiarse del espacio, ¿no? Apropiarse de los espacios que nos han ido sacando, poder apropiarnos de los espacios públicos y compartirlos y compartir la historia, claro, de esos espacios. ¿Qué nos vamos a encontrar esta tarde en el taller? ¿Cómo van a abordar? Si se quieren explayar un poquito en los temas. Y mira, lo que vamos a hacer es rápidamente, entre Ernesto, Victoria y yo, exponer algunas líneas que nos parecen centrales para poder justamente pensar la trayectoria y la trascendencia de esta lucha por la identidad que lanzaron las abuelas, que corporizan y que encarnan ellas, en función también de específicamente verlas en las realidades obreras concretas, ¿no? En las realidades de la clase trabajadora, del movimiento obrero organizado, de aquello que se convierte en buena medida, por lo menos que los tres compartimos, en nuestro sujeto de análisis y para quien hacemos historia, en definitiva. Porque es eso, hacemos historia para ellos. ¿Y para qué? Bueno, para cambiarla. Porque no creo que entendemos que esto no es justo y compartimos esa idea. Entonces, en función de eso, vamos a proponer algunas cuestiones de análisis para poder dinamizar, generar, motorizar debates, y esperamos que los debates sean profundos y con ganas y frontales, porque es lo que precisamos además en torno a, bueno, cómo nos involucramos, desde qué lugar hablamos, cómo construimos, qué puentes, reutilizando, ¿no?, esa palabra tan hermosa que dijo Ernesto, cómo enlazamos pasado, presente y futuro, porque también ese es un punto para mí central, ¿no? De qué manera encontramos esos lazos entre ese pasado y nuestra cotidianeidad, entre las violaciones tremendas de esos tiempos, los delitos de lesa humanidad y la cotidianeidad con la que nos enfrentamos todos los días, que tiene también una altísima cuota de violencia sobre los chicos, las chicas, sobre las mujeres, sobre los varones, una altísima cuota de violencia sobre la clase trabajadora, sobre los sindicatos, todo el tiempo escuchando el discurso de que no tienen por qué existir, que para qué, que no hay derechos, que no... Son todos mafiosos. Tremendo, son, por favor, corruptos, ¿no? sí, Corruptos. Entonces, si un trabajador reclama, es un privilegiado. El reclamo, no. Entonces, esto me parece que es importante que podamos apuntalar en el taller en función de justamente discutir nuestras realidades y cómo ese pasado nos impacta hoy. Bien. Y lo reconstruimos desde el hoy. No me quiero despedir sin antes hacer como un hilo conductor en esto que vos empezaste hablando de la cuestión de género, con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, porque también ese es un dato de una contundencia, ¿no? La batalla y la reformulación de los movimientos de derechos humanos en la Argentina vino de la mano de la lucha de las madres y las abuelas, y cómo ellas están logrando construir ese puente, ¿no? Porque las nuevas generaciones, los nietos recuperados, los militantes que colaboran con ellas, que ya son grandes, que son muy mayores y que bueno, somos todos finitos y poco a poco irán quedando en la memoria, pero han tomado la posta para poder dar estos debates y que no se termine ahí, ¿no? Que esto no quede en un recuerdo. Absolutamente. De hecho, ya te dejo la palabra, pero hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención, y es cómo las madres, ¿sí?, se hicieron siempre cargo de las luchas presentes en las que estaban insertas. ¿Quién no las recuerda realmente en la Plaza del Aguante en General Mosconi en el 2001? ¿Sí? O Anora Cortiñas en las marchas que hicimos por la legalización del aborto o contra la desocupación. Entonces, ellas también, digamos, reinstalaron permanentemente su presencia en función de generar vínculos con la realidad que les tocó vivir, no la de antes, sino también las de ahora. Entonces, a mí me parece que eso es, justamente, eso es una manera de politizar, más allá, todos los días inventando una politización de la maternidad que es impresionante, ¿no? Y que me parece que nos deja mucha cosa para seguir sabiendo y aprendiendo y haciendo política, fundamentalmente, en función de aquello que consideramos que es un rol tradicional y que
determinadas coyunturas se ha vuelto una cuestión rupturista, reorganizadora y con propuestas novedosas y superadoras para esta sociedad tan complicada que tenemos. Perfecto. Sí, yo recordaba particularmente algunos hechos sobre los cuales vos estabas haciendo referencia. Por ejemplo, en el caso de San Nicolás, uno de los hechos, digamos, más trágicos, más tremendo, fue lo que se conoce con el nombre de la masacre de Juan B. Justo. Así, no solamente mataron al matrimonio Amestoy Fetolini y a sus 2 hijos por inhalación del gas lacrimógeno, sino también a la mamá de Manu, que es hoy justamente un secretario en Abuelas de Plaza de Mayo. Y por otro lado, lo que representa Abuelas o Madre de Plaza de Mayo, por ejemplo, para nosotros son banderas, son, además de, digamos, los trabajadores de la década del 70, la histórica lista marrón, que constituye para nosotros siempre una bandera, un hito, una imagen hacia dónde tenemos que dirigirnos, las abuelas también. Y por eso, por ejemplo, una de las cosas que instituimos es que de aquí hasta que se desarrolle el juicio, todos los jueves a la mañana, la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia va a la plaza de Villa Constitución a emular las históricas marchas de las madres reclamando justicia, aparición con vida, identidad, bueno, y nosotros también para visibilizar esta situación que es el juicio, que definitivamente esperamos que es uno de los más tardíos, porque la mayor parte, o por lo menos una parte importante de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Villa Constitución se produjeron en 1975, es decir, es uno de los primeros casos, una de las experiencias piloto de los laboratorios del genocidio posterior, y va a ser uno de los últimos que va a castigar a los culpables y va a tender un manto de justicia sobre las víctimas. Bien, bueno, entonces para seguir debatiendo todos estos temas, a partir de las 14 van a estar en el Centro Cultural de La Toma, Ernesto, Andrea y Victoria, profundizando el debate y bueno, construyendo hacia adelante. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. El placer fue nuestro. Muchísimas gracias.